nation keeps on breeding. Hubo grupos de rock con la fuerza, el talento y el alma necesarios para conquistar el mundo, pero que quedaron sepultados por el paso del tiempo. ¿Recuerdas a Budgie? Aquella banda galesa que sonaba tan poderosa como Led Zeppelin, pero que nunca alcanzó su fama. ¿Cómo es posible que algo tan bueno haya pasado casi desapercibido? Hoy vamos a rescatar esas bandas que no salían en las portadas, pero que marcaron la vida de quienes las escucharon. Heavy Metal Kids. Imagina Londres en 1973, los pubs llenos, las calles envueltas en neblina y una juventud que buscaba una nueva forma de rebelarse. En ese ambiente nacieron los Heavy Metal Kids, una banda que a pesar de su nombre no tocaba exactamente heavy metal. Su sonido era una mezcla entre el glam más sucio, el hard rock más callejero y la actitud descarada del punk que todavía estaba por nacer. Con Gary Holton al frente, un vocalista carismático y salvaje, el grupo parecía destinado a algo grande. Pero el destino, ya sabes, a veces tiene otros planes. Su primer álbum fue como una bomba sin mecha, potente pero ignorada por los medios. Sin embargo, canciones como Rock and Roll Man o Hanging On mostraban una energía pura, de esas que solo se sienten cuando uno es joven y la vida parece infinita. Gary se convirtió en un icono underground, pero su vida se apagó demasiado pronto, y con él también se desvaneció la posibilidad de que los Heavy Metal Kids llegaran a las grandes ligas. Aún así, su espíritu sigue vivo cada vez que alguien enciende un amplificador buscando ese sonido crudo y auténtico de los 70. ¿Recuerdas esas noches de juventud donde bastaba con una guitarra y una cerveza para sentirte invencible? Esa era la energía que movía a los Heavy Metal Kids. MS5. Antes de que existiera el punk, antes incluso de que el heavy metal tuviera nombre, MS5 ya estaban ahí, gritando contra todo. Detroit, finales de los 60, una ciudad en ebullición, con fábricas rugiendo y calles llenas de tensión social. De ese fuego salió una banda que no quería fama, quería revolución, con su grito de batalla Kick Out the Jams. MS5 pusieron el caos en los escenarios y el alma en cada nota. Eran la furia de una generación comprimida en 3 acordes. Su música no era limpia ni perfecta, pero era real. Guitarras distorsionadas, letras incendiarias y una energía tan salvaje que hacía temblar los parlantes. La crítica los atacó, las radios los censuraron, pero su legado fue inmenso. Sin MS5 no habrían existido bandas como The Stooges ni el punk tal como lo conocemos. Su debut, grabado en vivo en 1969, es un testamento del poder sin filtro del rock en su forma más pura. Fue más que un disco. Fue un grito de libertad. Aunque nunca llenaron estadios, su espíritu inspiró a toda una generación de músicos inconformes. Hoy, cada vez que escuchas una banda de garage o punk con actitud desafiante, hay un pedazo de MS5 en su ADN. Si este espíritu te mueve, suscríbete y seguimos. Frigid Pink. A principios de los 70, mientras el rock psicodélico dominaba el aire, un grupo de Detroit decidió darle un giro más pesado. Frigid Pink apareció como un puente entre el blues clásico y el hard rock más intenso. Su carta de presentación fue una versión eléctrica y poderosa de House of the Rising Sun. ¿Recuerdas esa canción? Aquella melodía tradicional que los Animals habían hecho famosa unos años antes. Pues Frigid Pink la transformó en una tormenta de guitarras y distorsión. El resultado fue explosivo. Durante unas semanas la banda estuvo en las listas de éxitos de medio mundo, pero la fama, como el humo, se desvaneció rápido. Detrás de ese único gran hit, había músicos con talento y hambre. Su segundo disco, The Frosted, mostraba un sonido más maduro, pero el público ya había pasado página. Sin embargo, su versión de House of the Rising Sun quedó como una joya inmortal del rock duro de principios de los 70. ¿Recuerdas escuchar canciones así en una vieja radio, mientras el dial se llenaba de interferencias y el sonido parecía venir de otro mundo? Esa sensación era el alma del rock. Quartz, el Reino Unido de mediados de los 70, era un hervidero musical. Mientras el punk rugía en los bares y el heavy metal comenzaba a tomar forma, Quartz buscaba su lugar entre ambos mundos. Su debut, producido con la ayuda de Tony Iommi de Black Sabbath, fue una declaración de intenciones. Sonido pesado, riffs afilados y melodías que mezclaban dureza y elegancia. Quartz fue una de esas bandas que ayudó a definir el camino del metal británico antes de que llegara la famosa New Wave of British Heavy Metal. Sin embargo, la competencia era feroz. Bandas como Judas Priest o Iron Maiden comenzaban a llenar estadios y Quartz quedó opacada en esa carrera.
Pero si escuchas hoy canciones como Mainline Riders o Street Fighting Lady, sentirás ese sonido honesto, con olor a válvulas calientes y cinta magnética. Su música era el eco de una época en la que el rock se hacía con las manos, no con las máquinas. Y aunque nunca fueron gigantes, dejaron una huella que muchos músicos actuales aún reconocen. Porque a veces los cimientos no hacen ruido, pero sostienen toda la estructura. Alvin Lee. Hablar de Alvin Lee es hablar de una guitarra que sonaba más rápido que un rayo y más emocional que 1000 palabras. Antes de ser reconocido por su virtuosismo, Alvin fue el alma de 10 Years After, una de las bandas que marcaron el legendario festival de Woodstock. Su solo en I'm Going Home fue pura electricidad, una descarga que hizo vibrar a 500,000 de personas bajo la lluvia. Pero lo que pocos saben es que Alvin también tuvo una carrera solista brillante, llena de momentos mágicos y discos que merecen más reconocimiento. Mientras otros músicos perseguían la fama, Alvin buscaba la perfección del sonido. Grabó en su propio estudio, experimentó con estilos y mantuvo siempre su espíritu libre. En tiempos donde la industria empezaba a devorar a sus artistas, Alvin seguía siendo un rebelde. Y si te sorprendió su historia, espera a escuchar lo que viene, porque la próxima banda fue una explosión en vivo que marcó una era. 10 Years After. A veces, una banda logra capturar el alma de una generación entera sin proponérselo. Eso fue lo que hizo 10 Years After. Formados en 1966, estos británicos mezclaban blues, rock y una energía que parecía imposible de contener. Su participación en Woodstock los catapultó a la historia. Alvin Lee, con su guitarra Gibson roja, tocando a una velocidad impresionante mientras el público rugía. Ese momento fue más que música, fue libertad pura. Discos como Cricket Woods Green o A Space in Time demostraron que podían ser potentes y sensibles a la vez. Sin embargo, la fama terminó por agotarlos. El ritmo de giras, los excesos y los cambios del mercado fueron apagando lentamente esa chispa inicial. Hoy, escuchar a 10 Years After es como abrir una ventana a esos días donde el rock sonaba desde las radios portátiles, mientras las calles se llenaban de autos coloridos y sueños eléctricos. Si disfrutas recordar estas historias del rock auténtico, no olvides acompañarnos en este viaje por más bandas que el tiempo quiso olvidar, pero que nosotros seguimos recordando. Budgie. Cuando pensamos en el hard rock británico, nombres como Black Sabbath o Led Zeppelin dominan la memoria colectiva. Pero hubo un trío galés que sin tanto reconocimiento fue uno de los grandes pioneros del sonido pesado. Ellos eran Budgie. Formados en 1967 en la ciudad de Cardiff, Budgie tenía un estilo adelantado a su tiempo. Sus canciones mezclaban riffs potentes con letras enigmáticas y una voz tan particular que resultaba imposible confundirla. Su debut homónimo, grabado en 1971, fue una joya oculta. Y su tercer disco, Never Turn Your Back on a Friend, dejó una huella profunda con temas como Bread Fan, una canción tan poderosa que décadas después Metallica la reviviría como homenaje. De su talento, Budgie nunca tuvo la suerte de otras bandas contemporáneas. Faltó promoción, apoyo de las discográficas y quizás un poco de suerte. Pero para los amantes del rock auténtico, Budgie sigue siendo un tesoro. ¿Y tú, recuerdas la primera vez que escuchaste un riff que te hizo sentir libre? Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video y cuál fue esa banda que marcó tu juventud. Budgie demostró que no hace falta llenar estadios para dejar una marca. A veces, basta con una guitarra encendida y un corazón que late al ritmo del rock. Uriah Heep. Si el rock clásico tuviera un teatro propio, Uriah Heep sería su obra más espectacular. Una banda que combinó la energía del hard rock con un sentido casi místico del espectáculo. Nacidos en Londres en 1969, su música era una sinfonía de guitarras, teclados y voces que parecían contar historias de otro mundo. Su disco Demons and Wizards es una pieza clave de la historia del rock. Allí convivían canciones poderosas como Easy Living con otras más espirituales como The Wizard. Verlos en vivo era un espectáculo. Capas largas, luces violetas, humo envolviendo el escenario, todo tenía un aire teatral y mágico. ¿Recuerdas cuando los conciertos eran rituales? Cuando las luces se apagaban, el público gritaba y sentías que el tiempo se detenía por completo. Eso era Uriah Heep, una experiencia más que una banda. De los cambios de formación y los altibajos, su legado se mantiene vivo. Y escuchar hoy July Morning es volver a sentir esa emoción que solo el rock de los 70 podía transmitir. Blue Cheer.
Antes de que el término heavy metal existiera, ya había una banda que hacía temblar los cimientos del sonido. Blue Cheer fue el equivalente musical de una tormenta eléctrica. Nacidos en San Francisco en 1966, llevaron el volumen al límite. Su versión de Summertime Blues se convirtió en un símbolo del poder del rock distorsionado. No era una simple canción, era un rugido. Las revistas de la época los llamaban la banda más ruidosa del mundo. Sus amplificadores saturaban, las cuerdas se rompían y los ingenieros de sonido apenas podían mantener el control. Pero ese caos era pura magia. Con su primer disco, Vincebus Eruptum, definieron el sonido que más tarde inspiraría a Black Sabbath y Deep Purple. Blue Cheer fue una chispa que encendió la mecha del hard rock y el heavy metal. Aunque su fama fue efímera, su influencia es eterna. Cada vez que escuchas un acorde distorsionado, hay un poco de Blue Cheer en el aire. Pero si crees que eso fue intenso, espera conocer a los que llevaron el sonido aún más lejos, con una furia que rozaba lo sobrenatural. Sir Lord Baltimore en 1970, cuando el rock aún buscaba su identidad más pesada, 3 jóvenes de Nueva York decidieron romper todas las reglas. Ellos eran Sir Lord Baltimore, una banda tan adelantada a su tiempo que muchos los consideran los verdaderos padres del heavy metal americano. Su primer disco, Kingdom Come, fue una explosión de riffs afilados, voces desgarradas y una batería que sonaba como un trueno. Lo curioso es que la prensa de la época no sabía cómo describirlos. Algunos los llamaban rock pesado, otros proto-metal. Canciones como Master Heartache o Hellhound eran pura adrenalina, pero la industria no supo qué hacer con ellos. Eran demasiado intensos para el público de entonces. Años más tarde, músicos de todo el mundo reconocerían su influencia. Sir Lord Baltimore no buscaban complacer, buscaban liberar una energía que el mundo aún no estaba listo para escuchar. Y es que a veces, los pioneros no reciben aplausos, pero sin ellos, la historia no existiría. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué banda adelantada a su época te hizo sentir que el rock cambiaba para siempre? ¿Y dónde estabas cuando la escuchaste por primera vez? Lucifer's Friend, el nombre ya lo dice todo. Lucifer's Friend era una banda dispuesta a desafiar lo establecido. Nacidos en Hamburgo, Alemania, a finales de los 60, tenían un sonido oscuro, envolvente y potente. Su canción Ride the Sky es una de esas piezas que parecen invocar una tormenta. La voz de John Lawton y los acordes del órgano Hammond creaban una atmósfera única entre lo celestial y lo infernal. Lo más impresionante fue su evolución. Lucifer's Friend no se conformó con un solo estilo. Experimentaron con el progresivo, el hard rock e incluso con toques de jazz y psicodelia. Eran impredecibles y eso los hacía fascinantes. John Lawton, su vocalista, años después, se uniría a Uriah Heep, llevando consigo ese espíritu poderoso que caracterizaba a Lucifer's Friend. Era como si el destino uniera los caminos de las leyendas ocultas. Si esta historia te está haciendo redescubrir tu pasión por el rock clásico, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Dest. Y llegamos al número 1, una banda que pocos recuerdan, pero que sin saberlo, ayudó a encender la chispa de todo un movimiento. Dest, nacido en Brooklyn en 1969. Sus integrantes eran casi adolescentes, pero su sonido tenía la fuerza de una tormenta. Richie Wise, Kenny Aronson y un joven baterista llamado Mark Bell, quien años más tarde se haría mundialmente famoso como Marky Ramone, el legendario baterista de los Ramones. Antes de ser punk, era puro rock. Dest mezclaba el poder de Led Zeppelin con la oscuridad de Black Sabbath. Canciones como From a Dry Camel o Suicide eran pequeñas epopeyas llenas de fuerza y sensibilidad. Su segundo álbum, Heart Attack, fue su obra maestra. Pero como muchas joyas de esa época, pasó desapercibido. El mundo todavía no estaba preparado para su intensidad. Con los años, su legado creció en silencio. Y hoy, para quienes aman el rock de verdad, Dest es un nombre que brilla entre las sombras. Y aunque el tiempo los cubrió de polvo, su música sigue viva, porque el verdadero rock nunca muere. Las bandas que conociste hoy no llenaron estadios, ni tuvieron portadas de revista, pero encendieron la chispa de algo más grande, la pasión por el sonido auténtico, imperfecto y humano del rock. Si esta historia te hizo recordar aquellos años, te van a emocionar aún más las historias de las 10 canciones más vendidas de los 70s. Esa historia te la cuento en el próximo video.